Buenas tardes, señoras, señores. En fin, agradecer ante todo y en primer lugar la presencia de todas las personas aquí reunidas en este salón de actos de la Casa de la Cultura, ya que la tarde nos invitaba mucho a desplazarse y acudir a actos, pero la verdad es que afortunadamente al final somos muchos los que estamos en una tarde importante para nosotros, para las personas que tenemos el honor de pertenecer al Centro de Estudios Linarense. En fin, en los tiempos que corren, también para la cultura, la rapidez con la que se genera la información no ayuda precisamente a fijar contenidos, opiniones o gustos. La cultura impresa se presenta en competencia desleal, por decirlo de algún modo, frente al inmenso universo digital. Seguir sacando hoy en día una publicación en formato tradicional, en papel, se ha convertido en una apuesta estética bastante cara. Con todo, el CEL, aunque claramente, como no, abierto a las nuevas tecnologías, no renuncia a la tradición. Sus publicaciones, que ya copan más del 60% de su presupuesto, son una apuesta firme de continuidad y de calidad. Mañana, precisamente, mañana se cumplen 5 años de la creación, por acuerdo plenario unánime, de este servicio público cultural. 5 años, aunque nos pueden parecer escasos para valorar sus resultados y que, sin embargo, han llenado la hemeroteca de una abundante actividad. Conferencias, exposiciones, congresos, jornadas, seminarios, libros y 2 revistas. Una de investigación histórica y esta otra que presentamos esta tarde, dedicada a la arte y a las letras. Además de un nutrido número de proyectos de investigación, que esos están en marcha y algunos de cuyos resultados pronto comenzaremos a ver la luz. Pues bien, todo ello convierte al Centro de Estudios Linarense, y esto sí que lo he dicho en más de una ocasión y que se me habrá oído en más de un lugar, en el activo cultural más firme de nuestra ciudad. En este sentido, En torno a Linares es una de esas publicaciones afianzadas ya y se ofrece para el disfrute de los sentidos. Sus 2 números, hasta ahora editados, lo avalan. Además, es una revista que nació también, de algún modo, para hacer justicia a un pueblo como el nuestro, tradicionalmente culto, y que, contracorriente de aquel tópico de que nadie profeta en su tierra, está rescatando del olvido a importantes personajes paisanos nuestros de acreditada y reconocida valía fuera de Linares y a veces desconocidos en nuestra ciudad y en nuestro entorno. En este caso, en esta ocasión, el eminente pintor Pérez Aguilera, cuya obra salta a las páginas centrales de la revista, pero también es esta una revista que pone voz a los que hasta ahora no habían sido escuchados. Pero como no es a mí a quien corresponde desgranarle los contenidos de la misma, de este número de esta revista, pues para ello están con nosotros su director, de mi izquierda Luis Rabaneda, el director del Centro de Estudios Linarense, Lorenzo Martínez, y Miguel Bilbay, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Granada. Con ellos es con quien debo dejarle a ustedes ya, no sin antes reiterar una vez más, como siempre, mi agradecimiento al Centro de Estudios Linarense, del que no solo como presidenta, que en este momento soy, sino también como concejala delegada de Cultura, me siento sumamente agradecida y muy orgullosa de su trabajo, de su labor y de su trayectoria. Es mucho lo que ofrecéis a Linares, insuficiente quizá todavía los recursos, sin duda, y somos conscientes de ello. Estamos trabajando y seguiremos trabajando en el futuro por remediar eso, y por eso, si cabe, es todavía mucho más meritoria vuestra labor. Así que muchas gracias y que todos ustedes disfruten una vez más de esta cuidada y atractiva publicación. Muchas gracias. Les dejo por el camino. Muy buenas tardes. Gerente del centro y director de la revista. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia en una tarde tan desapacible. Bueno, este nuevo volumen de En torno a Linares, revista de arte y letras, como alguien ha dicho nuestra presidenta, signaturato por el número 2, pertenece, su periodicidad es 2003, es una revista de periodicidad anual. Se presenta ahora, lógicamente, por problemas, por tiempos de
ajenos a nosotros, razones editoriales. Se está presentando en el segundo mes del año, pero pertenece al 2003. Y se consolida plenamente, como decía Macarena, con la estructura, siguiendo la misma estructura de su antecesor, del número 1. Un número 1 que, por cierto, ha tenido una acogida espectacular. Ya está, esa edición ya está agotada. El segundo ya está agotado y entonces, bueno, el único recurso que hay ya es como esos contenidos están alojados en la página web de Casa de Castilla. Por lo que a mí, como director de la revista, concierne, solamente le voy a ofrecer un sucinto y breve repaso por sus secciones. Pues para un mayor detalle de algunas de ellas, concretamente la de homenaje y la de hemeroteca, se encargará nuestro director y además coordinador del servicio de publicaciones, Lorenzo Martínez, y la parte central de la revista, la sección de cerca, pues la desgranará Miguel Biribay Abate, académico de Bellas Artes de la Real Academia Nuestra Señora de la Angustia de Granada. Bien, el número abre sus páginas con el homenaje a Adolfo Zorzano Corvella. Muchas gracias, Ana, por estar esta tarde aquí sublime. Poeta contracorriente, como lo calificaría su amigo y poeta también Domingo Failde, que nos deja una completísima aproximación a la obra de este gran poeta olvidado. Ese es el título con el que abre esta sección. Un poeta linarense con conciencia, esto ya no lo dice Failde, lo añado yo y pongo en mi boca palabras de María Zambrano, que diría de él, como de tantos poetas, lo calificaría de hombre árbol. Un hombre, un poeta con brazos extendidos, que se abre a todas las cosas y que se ofrece íntegramente sin oponer resistencia a nada, quedándose vacío y quieto para que todas las criaturas aniden en él. Completa este estudio introductorio de Failde una cuidada selección poética de Zorzano, hecha por Lorenzo Martínez. La sección central de la revista la ocupa otro linarense del que hace ahora 10 años de su fallecimiento. Quiero recordar que fue el día 9, ¿no, Miguel? El día 9 de enero de 2004, cuando murió Miguel. Me refiero al afamado pintor que dijo de sí mismo haber vivido en la pintura y no de la pintura. Miguel Biribay, como se ha dicho antes, de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de la Angustia de Granada, nos acercará la figura y la obra de Pérez Aguilera, el llamado padre de la abstracción andaluza. Seguidamente, el intencionado color amarillento de las páginas que recogemos bajo la denominación de hemeroteca nos devuelve a un tiempo de justas y torneos literarios. En esta ocasión rescatamos también del olvido el certamen de cuentos que la Sociedad Amigos del Arte de Linares celebró en mayo de 1926. Después, esta que rescatamos ahora, una edición facsímil de las dos obras que en su día fueron premiadas, acompañadas del prólogo de Carmen Arteaga, y que sirve, esa es la intención del Centro de Estudios Linarense, de su consejo de redacción, que enriquezca esa nostálgica retrospectiva literaria con la que vamos a seguir abundando en próximos días. La revista se completa con secciones como poética y ficciones que vuelven a concentrar una nutrida nómina de firmas que, aunque solo sea enumerar, es obligado. Juan Acosta, Agustina Moreno, Yolanda Sáenz de Tejada, Puri Teruel, Eva Villalvilla, Alazne Iturralán o Antonio Espinosa. Pero quizás sea la intitulada Miradas la sección más evocadora y entrañable de la revista, por la carga emotiva que desprende. Lo que desde la socioantropología se viene dando en llamar historias de vida es precisamente lo que nos propone un cordobés de origen linarense, Juan Morales Larruna,
con unos, me atrevo a catalogar de literaturizados recuerdos, juegos y emociones que nos presenta como una propuesta revivificadora del marco de una ciudad ya inexistente, el Linares de los años 50 del pasado siglo XX, que él conoció. Finalmente, ya para acabar, mención destaca también y como novedad en este número la incorporación de una nueva sección o mini sección con el título de recitario linarense, recitario en cursiva y entre comillas, porque esa palabra no la van a encontrar en el diccionario, y coordinada por Cristóbal Casado e ilustrada por Antonio Jesús Jerez, va a ir enriqueciendo, va a ir entreteniéndonos en números sucesivos, porque lo que pretende es recoger todas las citas y ocurrencias que sobre nuestra ciudad, sobre Linares, aparezcan en obras de la literatura. En esta ocasión se ha escogido y comentado la sarcástica cita que Juan Lava Galán vierte en su novela En busca del unicornio, que como ustedes saben fue galardonada con el Premio Planeta en 1987. Ya muchos saben a qué me estoy refiriendo, o lo intuyen. Allí, en esa cita, nos recuerda a Cristóbal Casado: no salimos los linarenses muy bien parados, tierra de borrachos y de vino aguado, decía el protagonista en boca de Slava. Y esperemos que el próximo recitario se nos trate con mayor justicia. En definitiva, y yo ya termino, 80 páginas, no solo comprometidas con el conocimiento, también por esto mismo último que le acabo de decir, con el entretenimiento, y fundamentalmente, y en especial, como decía Macarena García, con el disfrute estético. Me refiero indudablemente al empleo del color, que para esta revista, desde su inicio, fue y sigue siendo un plus de calidad añadido a su formato y un elemento irrenunciable del Centro de Estudios Linarense. Muchísimas gracias y, bueno, tiene la palabra Lorenzo Martínez, director del Centro de Estudios Linarense y coordinador de su servicio de publicación. Buenas tardes a todos y a todas, y ante todo agradecer a Cristian y a Julio esta tarde. Evidentemente, la tarde que hace de lluvia no es para pasear en la calle, es para estar en la casa calentico en el paseo. Bien, yo tengo que esta tarde, mi cometido, aparte de director del centro y coordinador del servicio de publicaciones, mi cometido es presentar esta tarde también dos secciones de la revista que presentamos, valga la reiteración. La primera es hablar de la sección homenaje, dedicada en esta ocasión a Adolfo Zorzano Corbella, poeta Adolfo Zorzano. La segunda, será con posterioridad, es hablar del concurso de cuentos del año 1926. Pero antes de comenzar a hablar de la sección homenaje que dedica la revista En torno a Linares, en este número 2, al poeta Adolfo Zorzano, debo referirme, como he dicho antes, como director del centro y sobre todo como coordinador de su servicio de publicaciones, a la totalidad del contenido de la revista que presentamos. Y en este sentido, ratificar con este número la apuesta del CEL tanto por la faceta creativa de los creadores actuales como el reconocimiento merecido del caudal humano de linarenses que a través del tiempo han dejado configurada una obra literaria y artística de máxima valía. En el caso de esta revista, a través de la obra poética, de Adolfo Zorzano, y en el caso de la obra pictórica de Miguel Pérez Aguilera, sobre el que después profundizará Miguel Bilbay, a quien quiero también agradecer su colaboración en este número y su presencia aquí esta tarde. Un agradecimiento que hago extensivo a todas aquellas personas que han colaborado con sus trabajos en esta publicación, así como al Consejo de Redacción por el trabajo impecable de esta edición. Y en esta ocasión quiero destacar la maquetación que para este número ha realizado Rocío Carrascosa. Centrándome ya en la sección homenaje, que como he dicho en esta ocasión está dedicada al poeta linarense Adolfo Zorzano, como sabéis,
no es esta la primera vez que el Centro de Estudios Linarenses dedica su atención a este poeta. Ya el 9 de marzo del año 2011, dentro de las primeras jornadas culturales Linares, Ciudad y Cultura, también el CER le dedicó un recital poético, visual, musical, con una selección antológica de sus poemas y algunas de las ilustraciones de su autoría, de la autoría de Zorzano, que acompañan a los poemas de su libro. Consciente de la significación poética de Adolfo Zorzano en la historia literaria local y en el intento de rescatarlo de ese inmerecido olvido en el que ha permanecido durante los últimos lustros, hemos querido insistir sobre ese reconocimiento de su valía literaria y también dejarlo impreso en este número de la revista En torno a Linares con nuestro homenaje. Para ello hemos contado con un estudio de aproximación literaria a la obra de Zorzano, en este caso escrita por Domingo Failde, quien también fue coetáneo, amigo y compañero de viaje de Zorzano durante los años 80 del pasado siglo, como es obvio, y en el grupo poético Mirce. Y, lógicamente, cuando veis la revista, pues a ello acompaña una selección poética, que en este caso es la obra de él. Yo aquí y ahora solo voy a adelantar unas pinceladas recordatorias de la vida y la voz poética de Adolfo Zorzano, como una de las voces poéticas linarenses más sólidas de la segunda mitad del siglo XX. Su actividad creativa y su compromiso personal con la cultura también las desarrolló en otras artes tales como la fotografía artística, el dibujo y la pintura. Y a esa didáctica del dibujo y la pintura responden precisamente dos libros que dejó también escritos, uno titulado Esquicio, del año 1991, y otro titulado Regocijo, del año 1992, encauzados dentro de las líneas vanguardistas de lo que eran la década de los años 80. Cofundador y principal artífice del grupo poético Mirce, que existió en Linares entre 1979 y 1981, Zorzano fue a su vez director de la revista literaria del mismo nombre, Mirce, autor de numerosos libros de poemas, y a su primera etapa creativa responden los poemarios Sentido con tu mano, de 1967, Como las llamas, de 1969, Arde el alma, en 1971, Oración e historia a tres voces, editado por Ediciones Ronda en 1977, otro poemario titulado Casi íntimo, de 1979, Ella, en 1980, y Ella, la hembra infinita, en 1985. Como vemos, tiene una extensa obra. Esta primera etapa la cerraría, por clasificarla de alguna forma, con un libro que se tituló, un libro en prosa poética que se tituló Para una teoría del amor, que escribió en 1977 y que además, y esto lo sabe muy poca gente, fue premio de ensayo del Círculo de Poetas y Escritores Iberoamericanos de Nueva York. O sea, la obra de Zorzano llegó hasta Nueva York. Entre 1900 y 1992, Zorzano editó una serie muy numerosa de cuadernos poéticos, la mayoría de muy poca o muy escasa difusión. Entre ellos cito Sonetos de la pequeñez, Desde detrás del tiempo, Este es el hombre, Posible el vuelo, Versos de invierno, Juntos inútiles, Palabras a bajo precio, Rituales, El hombre que está detrás de la ilusión, 12 poemas rigurosos, Elegías del viejo y nuevo amor y algunos más. Pero sobre todo de todos estos cuadernos que editó en los años 90, hay uno que destaca especialmente, que se tituló Adolfo, y destaca por una sencilla razón, sencilla pero importante razón, y es que tras perder a uno de sus hijos, el drama desgarrador e íntimo que le supuso esa pérdida sentimental tan importante, le llevó a escribir esta obra que quizás es una de las obras más importantes de Adolfo Zorzano. A modo de selección poética en la revista, hemos incluido algunos de los poemas de Adolfo Zorzano, como no podía ser menos, obviamente. Y en ese intento de trazar, aunque sea mínimamente, las constantes temáticas que responden a su momento creativo y más divulgado. Como es obvio, cuando veáis esa selección poética, sí quiero dejar aquí dicho, sí quiero dejar aquí anotado, que es una breve selección de poemas.
bueno, que responden pues, a los criterios de edición de la revista, ¿no? En modo alguno he intentado yo con esta selección responder a una antología del autor. Para hacer una antología del autor hubiera sido necesario, por supuesto, más espacio editorial y manejar otros criterios de estudio y selección distintas, ¿no? En este caso, los poemas que se recogen pues, se tratan de divulgar parte o una parte pequeña de su obra y siempre teniendo como fondo ese merecido homenaje que estamos comentando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, atiende esta selección, intenta atender al núcleo esencial de la poesía de Adolfo Zorzano, obviamente, pero sin llegar a ser lo que podríamos considerar una antología. Pero, obviamente, ya trazada esta síntesis biográfica y literaria de Adolfo Zorzano, yo creo que lo mejor para un poeta es leer sus poemas, como es obvio, ¿no? Y en este caso, pues yo voy a leer dos poemas de los que hemos recogido en la revista. Y después ustedes tendrán el placer de deleitarse leyendo todos los poemas que contiene la revista, pero yo ahora mismo voy a leer, y para cerrar esta primera parte de mi intervención, solamente dos poemas. Quizás sean los dos poemas más largos que hemos elegido para la edición de esta revista. El primero se titula ¿Qué camino más largo? Es una oración, quizás desde el intimismo profundo también, del dolor de la persona, ¿no? ¿Qué camino más largo? ¿Qué camino más triste? Igual que si hubiese subido la marea, voy nadando, agarrándome a los prismas blanquísimos del mar. Voy con la cabeza hacia arriba, mirando una estrella, una sola, aquella estrella que suplica en el cielo. Qué camino más largo, qué camino más triste. Nunca se para el agua ni el cielo tampoco. Tanto nadar, nadar, no dejar de nadar porque te ahogas. Ya me llega a aburrir aquella estrella, este mar, el cielo de lo alto. Ya me pesan las piernas y los brazos me duelen. Todo es igual, Señor. Nada nuevo, ni quizás nada mejor. El cielo siempre, el agua igual, la playa que se acerca, yo sé que volverá a marcharse. Las rurales historias de la gente, las mismas. Los peces que nadan debajo de mis piernas, tan viejos como el mundo. Señor, es mi vida, pero qué camino más largo, qué camino más triste. El segundo poema se titula Esta noche, y ya el registro temático cambia hacia el amor. El amor fructífero. Esta noche estoy contigo, amor. Un leve soplo nos recubre de cierzos. Las palabras suenan y somos como estatuas desnudas en la hierba. La lluvia cae y se mezcla a tu cuerpo. Entre tus senos, las gotas van formando un camino de sueños. Estoy contigo, amor. Mi palabra se hace suspiro en tus manos. Doy la mía y recibo tu nombre a cambio. La sala enardecida, que es el campo, nos contiene, y llega el viento y recorremos senderos de agonía. Siento debajo de mis manos unas matas de musgo y en mi boca unos besos. Detrás, el infinito se despliega, un dibujo, el amor. Estoy contigo, mujer, estoy contigo bordando con esteras y mares, mezclando la luz y la añoranza con cuerpos. Un abrazo que no es novio ni esposo, que es amante, te envuelve trasnochada y silente, se adhiere a ti. Recorro tu cuerpo, lo toca, lo mece suavemente, se enloquece con él, juega y se dobla. Pequeña, dulce y sola, estoy contigo formándome en tu mano. Frágil y bella niña, el corazón te alcanza hasta la tierra y te lleva a los cielos. Contigo viene el viento y la lluvia, contigo los calores, amor, contigo la esperanza y el sueño. No sientas soledad por el largo camino. Esta noche estoy contigo, amor. Gracias. Sí, y ya paso la palabra a Miguel Bilbao.
Uruguay, que nos va a hablar sobre Miguel Pérez Aguilera. En primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias por su compañía, porque además de la tarde que hace, el que estén ustedes aquí es lo que le da sentido al acto. Quienes venimos a hablar generalmente somos poca cosa, porque entre otras cosas casi siempre, pues en muchas ocasiones, no digo que suceda hoy, pero acabamos diciendo cosas que ya se saben. Entonces, lo único nuevo que suelen haber en los actos es quienes vienen con su generosidad, ellos los nutren y los justifican. Por ahí, mi gratitud. Dicho eso, también mi gratitud al Instituto de Estudios Linarense, este centro de estudio, por su invitación. Muchas gracias, de verdad, por haber acordado de mí, porque es para mí un honor, sin duda, intervenir en las páginas de esta cuidadísima publicación, en la que la palabra alcanza, en este caso la palabra escrita, no quiero decir ese negro sobre blanco que tan de moda se ha puesto, la palabra escrita y verdad, tiene una significación especial. Y tiene esa significación precisamente por lo que les decía antes, por lo cuidado del envoltorio, sí, por el continente. Mi gratitud, por tanto, doblemente a ello, y también un recuerdo. Cuando recordaba o remembraba el director de la revista, don Luis Rabaneda, esas palabras acerca de la ciudad de Linares, a mí me venía a la mente un libro bellísimo, breve, por otra parte, de Italo Calvino, sobre las ciudades. Es que las ciudades, además de sus calles, de su gente, son un sentimiento. Por eso Linares constituye en mí un sentimiento muy particular. A esta ciudad venía yo precisamente a todo lo contrario que de Berbino, venía precisamente a empaparme de cultura en alguna medida, porque era muy joven cuando la exposición más importante que se hacía en esta provincia se celebraba precisamente aquí en Linares. Y he venido en muchas ocasiones para la feria de la ciudad, he venido en muchísimas ocasiones a ver esa gran exposición. Recuerdo una de ellas, por ejemplo, la última. Debía de ser, yo no había acabado la carrera, yo estudié del 60 al 65, debía de ser del 63, 64, son los años que yo fui alumno de Genaro La Huerta. Y vine a ver la exposición y fíjense ustedes, allí habían cuadros, por ejemplo, si tienen la oportunidad de coger aquel catálogo, habían cuadros de Guijarro, entonces era un pintor muy célebre, de Gloria Merino, que aunque nacida en esta provincia se considera pintora manchega. Habían unas piezas bellísimas de la Pallese del Río, que era ya un abstracto, que trabajaba con unos materiales muy especiales, que tiene una gran singularidad dentro de la pintura española. De Genaro La Huerta también, primera medalla académica, en fin. Hubo una desavenencia entre el tribunal, fue lo que le fue causando aquella exposición en una merma. Y a los 3 días dieron el fallo y el premio se lo dieron a Pepe Coza. Sí. Nadie se lo explicaba, pero así fue. Con un cuadro, por otra parte, bastante importante. Es un cuadro que tiene que ver de unas casetas de madera en un mercado de Valencia. Quiero decir, después vine como catedrático, debuté como catedrático en el Instituto Huarte de San Juan, y mi querido amigo Cristóbal Casado me trajo al Instituto Huarte de San Juan muchos años después para hablar precisamente de Cristóbal Ruiz, perdón, de Miguel Pérez Aguilera, cosa que continúo haciendo hoy. Por lo tanto, como verán ustedes, otras muchas cosas que no encuentro aquí, el primer curso que dio Diputación sobre un taller de pintura, luego se pasó a Cazorla, pero lo dije aquí. Quiero decir que por muchísimas cosas el sentimiento que yo tengo
de Linares, la percepción que yo tengo de Linares, naturalmente es muy distinta a esa a la que se ha hecho mención. Y en ella vamos a seguir, y vamos a seguir un poco con aquella conferencia que yo di en el Huarte de San Juan, dedicada a Miguel Pérez Aguilera. Verán ustedes, Miguel Pérez Aguilera, dicho sea ya de paso, y sin hacerle mucho caso a lo que yo tengo escrito en la revista, porque eso ya lo tienen ustedes ahí para leerlo cómodamente, Miguel Pérez Aguilera para mí es una figura importantísima de la pintura española, no de la pintura andaluza, de la pintura española. Y lo es doblemente, lo es como pintor, sin lugar a duda como pintor, en su vertiente figurativa y en una vertiente que no viene en la revista, pero que en alguna medida sí que vamos a comentar ahí, aunque sea solamente a manera de apunte, ¿verdad? Y lo es en la docencia. No creo que haya un solo profesor en España, en la Escuela Superior de Bellas Artes, hoy de Facultad de Bellas Artes, ni uno solo, que le quepan los méritos que le caben a Miguel Pérez Aguilera. Miguel Pérez Aguilera es el maestro de la nómina más destacada de los pintores andaluces de este momento. Al que todos, Carmen Lafón, que como ustedes saben es una pintora consagradísima, Luis Gordillo, que es un vanguardista consagradísimo, al que todos llamaron Don Miguel, pero lo llamaron Don Miguel como admiración, con verdadera admiración. Entonces, toda esa nómina se nutre de la enseñanza de Miguel Pérez Aguilera, que llega precisamente a la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría en el año 1946, quiero recordar, y que forma parte, con otros tres granadinos, con otros tres artistas granadinos, del germen de lo que hoy es esa facultad. Porque es precisamente de las 4 facultades que habían entonces en España, Valencia, San Carlos, que es donde yo estudié, San Jorge en Barcelona y San Fernando en Madrid. Esta es la 4ª, es la última que se crea. Se crea después de 1940, 1942, en esa fecha se crea esa cosa. Por tanto, cuando él llega en el 46, es del primer grupo de profesores que se incorpora a ella, junto con otros grandes, como es Cano Correa, su mujer Carmen Jiménez, que vive todavía con 100 años, todavía este año me mandan una tarjeta, y con Amalio García del Moral, del cual tienen ustedes también en los fondos del ayuntamiento, tienen ustedes un espléndido cuadro, que es el Chamarilero, es un cuadro grande, en el que hay un señor con unos cacharros de cobre, que es su padre. Bueno, estos son los 4 pintores, pero eso lo comentaba yo un día a mi amigo que anda por ahí, Rafael Mantas. Entonces, estos 4 profesores son los que crean esa escuela, pero sobre todos ellos hay 2 que deciden. Es Cano Correa, es un grandísimo escultor, cuando vayan ustedes a Granada, en la puerta de la Catedral de Granada hay una bellísima escultura de Alonso Cano, el autor de esa escultura, y Miguel Pérez Aguilera. Miguel Pérez Aguilera es un artista formado, muy bien formado, se forma en Granada, él nace aquí en Linares, como ustedes saben, su padre es un militar de alta graduación, es un guardia civil de alta graduación, y eso le obliga a ir a peregrinar por diferentes sitios de España, pero se para en Granada y entonces fue allí alumno de la figura más importante que había en aquella Granada, Morcillo, es un gran pintor, y después estudia en Madrid, y cuando termina la carrera él decide hacer oposiciones y se presenta a la oposición de la Facultad de Bellas Artes de Granada, perdón, de Sevilla, y se presenta precisamente merced a este dibujo. Bueno, pasamos. Aquí tienen ustedes un retrato de él. Lo primero que adquiere es una gran formación en el dibujo, adquiere una formación de pintor muy constructivo. Ven ustedes cómo son formas absolutamente esquemáticas. En ese momento verán ustedes después que hay una serie de obras suyas en las que interviene el color. Él es un gran colorista, y no solamente es, ¿verdad?, yo he dicho antes, como docente y como pintor, sino que dentro de la pintura, digamos que Andalucía, que es una tierra
de color por sí sola. Sin embargo, el color en Andalucía, en la pintura, llega hasta Málaga, porque es hasta donde se extiende la escuela valenciana, que es por donde entra España el color. La pintura en España le llega el color poco a partir de Venecia, de Italia, y llega a Valencia, y de Valencia se extiende hasta Málaga, pero no pasa a Sevilla. El que lleva el color a Sevilla es Miguel Pérez Aguilera. Le digo esto porque, sin embargo, la obra, verán ustedes que en esta obra se produce en ella un concepto de bloque, un concepto de casi escultórico, donde hay muy pocos planos, un gran dibujo, ¿verdad?, que nos la sitúa en el espacio, pero sobre todo es una figura, un bloque, es una figura absolutamente corpórea, donde el color interviene mediante plano, y donde el plano muy sobrio. Hay unos grises y un tono amarillo de la camisa, un tono ocre de la camisa. Pasamos, por favor. Pero sí que vemos ya el gran dibujante, ¿verdad?, que aquí está ya de manera clara. Este es el dibujo con el que él gana la oposición. Es un dibujo grande, es un dibujo, pues que no recuerdo exactamente las medidas, pero es un dibujo de aquí a final de la mesa, de una altura por lo menos así, y que yo cuando lo vi verdaderamente me quedé fascinado ante la obra. ¿Por qué? Porque entonces el dibujo, en aquel momento, el dibujo se elaboraba mucho a partir del claroscuro. Y no, Miguel hace un dibujo de línea. Eso nos permite ver la pureza de la línea que hay ya en este gran dibujante. Lo que no es nada de extrañar que en el primer intento que hace se llevara esa cátedra con toda decisión y naturalmente con toda justicia. Este es el Miguel Pérez Aguilera, quizás más desconocido, porque es el gran dibujante que luego aflorará en una serie de pequeñas cosas, de pequeñas noticias, de unos gatos, de unos perros. Él tenía unos perros que los sacaba por la noche, entonces le hacía unos dibujitos, aunque estaba haciendo pintura abstracta. Pasamos. De ahí pasa a una Sevilla, se encuentra en Sevilla. Quizá un poco él no entra bien en Sevilla. ¿Por qué? Porque se enfrenta con los dos Popper, ¿verdad?, de la escuela sevillana, el catedrático de historia, ¿verdad?, y un pintor, que son los que copan un poco la escuela sevillana, la tradición. Él era una novedad que llegaba a Sevilla y por tanto no es demasiado aceptado. ¿Por qué? Porque llega, verán ustedes aquí ya, él llega a Sevilla con un concepto de color diferente. Él, cuando descubre Francia, cuando descubre París, cuando descubre el impresionismo, el fauvismo, cuando descubre la escuela francesa, él se encuentra con un mundo de color, y es el que él quiere, y de hecho ahí va a estar toda su carrera investigando en ese proceso de color hasta llegar a su abstracción. Entonces llega con esta serie de figuras, son obras, estas generalmente son obras sobre papel de este tamaño, y generalmente de niños, unas veces con esa soledad, con esa tristeza del niño de posguerra, que no tiene más juguetes que el que él mismo se fabrica a través de un cartón, ¿verdad?, o a través de una expresión diferente de los niños, que es una expresión coral, ¿verdad?, que no es esta concretamente, porque lo vamos a ver después, de una serie de niños que van en procesiones, que juegan a determinadas cosas, pero que también se hace eco, ¿verdad?, también se hace eco de esa, ya que ha salido esta y es aquí, también se hace eco de la sociedad sevillana, y se hace eco de su feria. Pero vean ustedes qué feria tan poco folclórica, además de ese mundo compacto de figuras, donde la figura lo llena todo, pero lo llena todo con pesadez, lo llena todo con gravedad, ¿verdad? Además de todo eso, hay un mundo apretado de figuras que es absolutamente distinto. Si ustedes recuerdan cualquier cuadro del costumbrismo sevillano, ¿verdad?, de Becker o de cualquiera de los pintores sevillanos, verán ustedes que es completamente distinto. Pues entonces hay ahí una especie de callado reproche a ese folclore sevillano que Miguel ve un poco de soslayo, o que mira de soslayo. Pasamos, por favor. Ese es su padre. Esta figura son unas figuras familiares. Está el autorretrato que hemos visto de él al principio. Esta figura, la sencillez de una casa, ¿verdad?, era su padre. Eso son cosas muy íntimas, muy familiares. Esta y otro que vendrá después seguramente. Pasamos. Que son sus hermanas. Esas tres piezas
corresponde a la parte de su intimidad, a la parte de la sencillez en la que ese hombre ha vivido y a esa pintura que tiene todavía una gravedad, un color como muy contenido. No está el colorista que hemos visto en El niño de la pajarita y que sí vemos ya, aunque con otra gravedad, en ese cuadro que hace de la Feria de Sevilla. Pasamos, por favor. En cuanto a lo que les decía de esa indagación en el color, aquí lo tenemos, si lo veíamos ya en ese niño de la jirafa, ¿verdad? Aquí lo tenemos de manera más manifiesta. Ven ustedes cómo coge ese sol, cómo a través de pincelada corta, de esa pincelada que él ha visto en el impresionismo, aunque esto no sea impresionismo puramente, pero sí que está visto a través de una mirada impresionista, de una retina impresionista. Ahí empieza a indagar en el color. Ven ustedes la superposición de pinceladas, la cantidad de colores que hay y que son completamente distintos a los cuadros, a esos tres cuadros que yo he señalado antes, que circulan un poco en torno a la intimidad del artista. Esto es esa expresión coral. Ven ustedes, establezcan ustedes mismos, yo no quiero ocupar mucho tiempo, quisiera detenerme más en la pintura abstracta porque es lo que menos van a ver. Entonces, ustedes mismos establezcan la diferencia entre esta viveza de color, esta sutileza de color y la gravedad, el reproche que hay un poco en esa feria de Sevilla. Ven ustedes como aquí las cosas tienen una viveza, tienen una pureza, una ingenuidad que en el otro sitio no tiene. Sin embargo, recoge otra visión del mundo sevillano, esa visión del niño, esa visión que también habían tenido, y en eso coincide con ellos, artistas de la escuela sevillana, como está en el caso de Murillo, Niños comiendo melón, recuerden ustedes ese, o como está también en obras de Velázquez, que son las dos figuras, las figuras más señeras de aquella felicísima y más que excelente escuela sevillana del 17. Sigue ese mundo de los niños, qué equilibrio de composición en el cuadro. En ningún lado, ninguna parte del cuadro pesa más que la otra. Ven ustedes como los equilibrios de la forma están absolutamente equilibrados, como el color está absolutamente equilibrado, como en la mirada se sube hacia arriba para que pueda, como casi a vista de pájaro, la perspectiva permita entrar de modo circular en ese grupo con una referencia de casas al fondo que son las que le dan dimensión a la figura. Y volvemos a la soledad de los niños de posguerra, que hemos visto antes, oeste de las niñas. Esa soledad que tuvieron, eran los medios que había. Ustedes recordarán en algunos de ustedes que tienen mi edad, ¿verdad? Si hay algunos pocos. Pero bueno, sí que pueden recordar aquellas casas, aquel mundo en el que vivimos, y que esto era lo normal en una casa. Pasamos. Ese es el viaje al color que hace Miguel Pérez Aguilera, que vemos en esta niña, ese recogimiento de la niña, esa tristeza, ¿verdad? Esa tristeza interior. Eso. Por eso, cuando Miguel Pérez Aguilera deja este movimiento, deja esa pintura, esto ya no lo tienen ustedes en la revista, por eso voy a hacer un comentario acerca de ello. Entonces, cuando Miguel Pérez Aguilera intenta dejar ese mundo de figuración tan bella y de caminar hacia la abstracción sin dejar el color, se encuentra con que en España hay una pintura que es el informalismo, es la pintura abstracta, que está impuesta por dos grandes grupos, por el grupo de Madrid, que es el llamado Grupo El Paso, en el que está pues una serie de pintores cuyos nombres seguro que les han llegado a ustedes todos, Viola, Saura, quedan dos vivos, que es Rafael Canovar y Feito, y el Dau al Ser, los catalanes, los que está Tapia y todos los demás. Pero claro, son unos mundos, ¿verdad? Son unos mundos de oscuridad, son unos mundos de tenebrismo en los que se quiere conectar un poco
por sacarlo no voy a entrar en lo que son esos grupos, pero sí quieren justificarse desde el mundo de la espiritualidad española, ¿verdad? De los místicos españoles, de San Juan de la Cruz. Y ahí es donde está el juego del comisario de aquellas exposiciones, Luis González Robles, que les decía a los pintores, por aquello del tenebrismo, traerme cuadros negros y muy grandes, ¿verdad? Claro, ese era, digamos, esa era la abstracción que se apoyaba de manera solapada desde el interior, porque había que sacarla fuera y había que dar una sensación de absoluta, ¿verdad?, de absoluta libertad, y entonces de ahí esa gran abstracción. Claro, cuando esos cánones que están marcados, muy marcados y convenientemente marcados, se rompen sin ninguna otra idea, simplemente desean romperse por el sentimiento del color que él viene buscando, como ustedes han visto, desde abajo, desde sus principios, pues aquello no es aceptable. Así que cuando yo me encuentro a Miguel Pérez Aguilera, que es cuando lo conozco haciendo su primera exposición de obra abstracta en lo que son los bajos de la Biblioteca Nacional de Madrid, donde estuvo el primer Museo de Arte Moderno, ¿verdad? Entonces me lo encuentro allí con Cecilio Barberán y estaba con su primera exposición en Madrid. Decía, Miguel, no me han hecho demasiado caso. Yo no tenía con él confianza, entonces yo era poco menos que acabado de dar la carrera, pero sí que había conectado por una serie de circunstancias con él, y él me hacía un poco dolido a esas confesiones. Y yo le decía, pues mire usted, es que si tiene usted en cuenta lo que se está haciendo en el Ateneo, lo que se están haciendo en otras exposiciones, entonces piense usted que es lo lógico. Pero no, él siguió R que R buscando esa serie de valores absolutamente cromáticos, de una superficie muy ordenada. Pasamos a la siguiente, unas veces en una gama, otras veces en otra, y que también intentaron distorsionándolas, y se las distorsionaron de la siguiente manera, y él les siguió el juego. Decían que estas superficies estaban hechas, estos cuadros estaban elaborados a partir de lo siguiente, de papeles de plata, usted sabe ese papel, ese papel albar, que él lo pintaba de colores, lo ponía en el suelo y después lo copiaba. Bueno, pues no es así. Él lo dejó correr un poco, y ni lo negó ni dijo que era cierto, pero lo que es verdad, es que este mundo él lo observa siguiendo ese proceso de color y de simplificación. Él tiene 2 o 3 cuadros pintados en el Club Náutico de esto, ¿cómo se llama?, de Sevilla, donde los barcos se reflejan en el agua, y son esos reflejos del agua del Guadalquivir donde él trata de justificar toda su pintura, de construir su pintura. En su pintura siempre hay en ella, si ustedes recuerdan cualquier otro abstracto, cualquier otro pintor abstracto, independientemente del color, verán ustedes que son manchas más fluctuantes, es un mundo más etéreo. Sin embargo, aquí siempre está ese equilibrio que yo les decía a ustedes de su pintura figurativa, de esos niños milimétricamente atendidos, cada rincón del cuadro, no ha abandonado esta parte porque no es figura, porque es fondo, no, está igual de cuidado. Recuerden ustedes que estaba igual de cuidada cualquier parte del cuadro, tuviese figura o fuese fondo. Sin embargo, aquí en estos cuadros sigue pasando lo mismo, se prescinde de la figura, pero está igualmente equilibrado el color, merced a un dibujo muy equilibrado que hay debajo, a una estructura, a un andamiaje dibujístico que es el que realmente arma el cuadro sobre el que él va situando ese color. Son como unas redes. Fíjense ustedes cómo eso lo habrán visto, esos reflejos lo habrán visto ustedes montones de veces sobre el agua. Esto es lo que hace Miguel. Él vive muy cerca del Guadalquivir, y él observa todas las de edificios, de barcos, y a partir de ahí, es el último que hemos puesto, y a partir de ahí es donde está establecida su pintura abstracta, que como verán ustedes es una pintura hecha de luz. Por eso les decía a ustedes antes que Miguel tiene, y con esto acabo, Miguel tiene estas 3 cualidades.
Primero, la de ser un excelente pintor. No quiero que en ningún momento su condición de docente enturbie lo más mínimo su condición de docente, de excepcional docente, enturbie lo más mínimo a su condición de excelente pintor, ¿verdad? Por eso, él es un docente, un excelente docente, un magnífico pintor y además un creador de la abstracción en Andalucía, como efectivamente así es. Pero de una abstracción otra, de una abstracción que no es la abstracción española, que se lleva un poco, o se premia, se hace, se fomenta desde el propio Ministerio de Educación que hay entonces, de Cultura, ¿verdad? Sino desde su sentimiento de la luz, desde su observación, desde su necesidad de ser un pintor distinto a todo lo que había sido la pintura del Paso y desde luego muy distinto, muy diferente a lo que había sido la pintura del Davoset. Es un pintor abstracto, pero un pintor netamente español. Nada más, si ustedes quieren preguntar algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Miguel por esa explicación profunda sobre la obra de uno de nuestros paisanos importantes y no nuestros paisanos solamente españoles importantes como fue Miguel Pérez. Bien, yo decía al principio que yo tenía que presentarme dos intervenciones. Voy con la segunda, ¿no? En esta ocasión voy a hablar de la sección biblioteca. Y dentro de esa sección, pues la edición facsímil que hemos realizado del concurso de cuentos que se realizó en Linares en el año 1926, ¿no? Este concurso de cuentos, lógicamente, debemos contemplarlo dentro de la transformación social que experimenta Linares desde iniciada la expansión industrial y demográfica a mediados del siglo XIX. También incidió de una forma importante toda esta expansión demográfica, toda esta vida industrial que nos llevó a Linares a través de la minería, pues también, lógicamente, incidió en la vida cultural de la ciudad. A pesar de la contradicción social que había en esa sociedad entre analfabetismo y cultura, que podríamos interpretar así, lo cierto es que en Linares proliferaron pues, numerosos ateneos, círculos literarios, sociedades culturales, teatrales, liceos, en fin, tales como Talía, La Velada, el Liceo Científico Literario, La Unión, etc. Estos colectivos, también de alguna forma precedentes del Centro de Estudios Linarenses, aunque un siglo atrás, pues entre sus objetivos se perfilaron tertulias, recitales, concursos literarios, certámenes de edición de libros que reactivaron de forma importante el panorama cultural linarense. Entre esas sociedades y esos objetivos debemos encuadrar, como digo, el concurso de cuentos que en 1926 convocó la Sociedad Cultural Amigos del Arte. Un certamen promovido con la tendencia principal, según se exponía en su base, de que los jóvenes escritores de esta provincia hallaran la facilidad de dar a conocer con más relieve sus producciones literarias, pensando obviamente en la limitación que existía entonces para dar a conocer la obra literaria, y entre ellas la prensa. Y entre las bases de este concurso pues prometían precisamente la publicación de la obra ganadora del concurso. Todo esto lo hemos podido conocer, lógicamente, a través de la edición de ese libreto que nosotros recogemos en edición facsímil en la revista que presentamos anteriormente, ¿no? Al parecer, la empresa de esta convocatoria de concurso de cuentos pues, fue exitosa. Debemos deducirlo a través del número importante de cuentos que se presentaron, que fueron 29 y una novela. Y cuando digo un número importante de cuentos, aunque estoy diciendo un número relativamente pequeño, ahora 29, hay que pensar en los niveles de analfabetismo que en aquella época, tan elevados, que en aquella época existían entre la población. Por lo cual, un número de 29 cuentos presentados en el concurso en 1926, pienso
era una participación bastante elevada. El concurso, pues, tras su fallo, lógicamente, dio como ganador a Antonio Viñolo Montes por su trabajo El romance inconcluso, presentado con el seudónimo Simónides. El segundo premio fue para el cuento Alma de mujer, de Araceli, Bailón y Magán, que se presentó con el seudónimo Hacia las cumbres. Y el tercero fue para un relato titulado La jaula de oro, presentado bajo el seudónimo Josefina, aunque su autor fuese Miguel Castellanos Cos. Por cierto, este último relato, La jaula de oro, no podemos leerlo porque no está contenido en este opúsculo que editamos, por la sencilla razón de que no sabemos lo que llegó a pasar, pero el autor retiró el cuento para que no se editase. O sea que, como vemos, esto de las polémicas de los concursos literarios tampoco es nada, ya viene desde atrás. La entrega de premios del concurso tuvo lugar en el Teatro Olimpia, en un acto donde la poeta y escritora Carmen Arteaga, que era colaboradora habitual también de la institución teresiana de Linares y con mucha posterioridad también fue de la revista Linares en los años 50, pronunció un discurso sobre el arte de escribir cuentos y se entregaron los galardones a los premiados. Detalles todos recogidos en el correspondiente opúsculo de 26 páginas editado en septiembre de 1926, como he dicho antes, por la Sociedad Cultural Amigos del Arte, y donde quedaron impresas las dos primeras. Una edición que se vendió en aquella época al precio de 50 céntimos y que nosotros ahora, lógicamente, a pesar de la crisis, revalorizamos en esta revista con un valor más noble, como es el histórico, el cultural y el literario. Según podemos apreciar en los cuentos ganadores, el primero de ellos, El romance inconcluso, está escrito bajo la influencia estilística y modernista de Rubén Darío, con una prosa emparentada con los giros poéticos de Salvador Rueda y el concepto de su transusto de Campo Amor. Respecto al segundo, Alma de mujer, desde mi punto de vista entronca con el romanticismo tardío, aunque está escrito con soltura y naturalidad. De cualquier forma, pueden ustedes leerlo. Y finalmente, quiero destacar un aspecto importante de este concurso, ¿no? Que para la época en la que estamos hablando, 1926, pues la verdad es que tiene un peso específico considerable, y es el importante papel que las mujeres tuvieron en aquel certamen, ya que efectivamente tanto la acertada presentación y crítica literaria de los trabajos ganadores, que corrió a cargo de la profesora, que era maestra entonces, Carmen Arteaga, con la edición del prólogo de la edición que he comentado, y asimismo también el protagonismo de la ganadora del segundo premio, que fue Araceli, Bailón y Magán. Un documento que nosotros podemos ya enmarcar dentro de la historia literaria linarense y que ahora esperamos disfruten todos los lectores de esta revista. Y con esto finalizo. Gracias. Bueno, pues con esta segunda intervención de Lorenzo damos por concluido el acto, darle las gracias una vez más a los presentes. Os repito las palabras de Miguel al principio, sin ellos esto no tendría sentido, ni este ni ningún otro acto, ciertamente. Así que muchas gracias con la tarde tan desapacible que al final han llenado y abarrotado este salón de actos, que creo que así lo merecía y que además nos vamos todos con muy buen sabor de boca, por supuesto. Gracias a Miguel por esa exposición brillante, hecha desde el conocimiento y está claro que desde el respeto, el cariño y desde la pasión. Algo que ha hecho que yo al menos considero que la ha hecho muy cercana, muy bonita, muy amena y además de muy edificante, claro, muy ilustrativa. Gracias a Lorenzo, gracias a Luis por su trabajo diario y constante, y ahora todos ustedes pueden recoger ahí cerquita, en la sala de juntas del CEL, el ejemplar de la revista.